Tiempo. Ahora así. Pues me presento, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo de cada uno de ustedes, me siento muy emocionado, la verdad, de estar acá. Cuando salí de París y venía para Valencia, pensando un poco en el tema de la resolución de los conflictos, de la mediación de los conflictos, me acordé de un adagio popular indígena. Yo soy colombiano, vivo en París, hace 2 años vivo en Francia, soy corresponsal de algunos medios de comunicación, periodista. Y me acordé de un adagio popular indígena que dice que nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal a su persona, aunque hable o piense diferente, ¿no? Hablaba Raúl de la sabiduría de la India. Allá al otro lado, en América Latina, también tenemos una gran sabiduría con los indígenas. Y cuando escuchaba todas estas experiencias, me quedo con una de las últimas ideas en donde se habla de esa hibridación cultural que plantea Canclini, en un mundo cada vez más global y donde, por supuesto, el Hospital Clínico Universitario se enfrenta a ese desafío de la globalización, de entender las culturas, de entender cómo las personas que vienen de América Latina, por ejemplo, que hay muchos migrantes acá en España y que se deben atender bastantes, pues es una realidad distinta, igual que los árabes, igual que, bueno, personas de todo el mundo. Entonces, yo... ¿Ese es el nombre? Muchas gracias. Bueno, ¿puedes pasar, no? Gracias, sí, gracias. Te he creado tú y muchas gracias. Entonces, yo publiqué este libro, justamente lo presenté en París la semana pasada, un libro, se titula El Dorado sí existe, y bueno, lo he traído porque quería, solamente voy a ilustrar una pequeña parte para poder explicar lo que quiero decir en torno a todas las experiencias que he escuchado de ustedes para poder llegar a este punto, ¿no? Y les invito a escuchar un poquito de esto. A su país al ser encerrado por una persona que maneja como la corrupción, está llevando los dólares y nos están dejando a nosotros las enfermedades, las enfermedades cancerígenas de continuidad. Inclusive en el caso yo quisiera ir a esta parte, me da un grado de dolor, porque acá vienen mis hijos, mis nietos, mis sobrinos. Cuando lo llevamos a Bogotá, siempre nos preguntaban por ustedes de dónde. Nosotros decíamos que no, claro, es que aquí es donde está toda la contaminación, y también eso se debe a que hay unos hornos y que están quemando un poco de químicos que traen de oro. Por el asesinato de una mujer porque no tenía puesto su atuendo y tantas violaciones a derechos humanos que permanentemente se dan todos los días en el mundo. Pues queremos hoy recordar la poesía de Pablo Milanés y hacerlo inmortal en la Sala Europa del Senado de España, precisamente porque la poesía siempre estará primero que la guerra, porque la mejor arma para cambiar el mundo es la poesía, es el arte, es la narrativa, y traemos ese mensaje de paz que se ha extendido con el expresidente. Bueno, Se trata de Daniel Mejía, vocero. yo quería ilustrar un poco de esto porque ahí en este escenario que estuvimos con Raúl, con Elena en el Senado de España en el 2022, nosotros creamos con Anita Neira la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa, y acá se está hablando también de igualdad, de resolución de conflictos, de mediación, y logramos convocar en el Senado de España un 25N, Día Mundial de la No Violencia de Género, a personas de toda Iberoamérica en una sola narrativa. Y la primera parte del libro que ilustraba, donde
escuchábamos a algunas personas quejándose por enfermedades dentro de un conflicto enorme, hace referencia a un trabajo periodístico investigativo que hice yo en Colombia hace unos años en torno a un problema enorme de salud pública generada por una cementera que generó mucho cáncer en una región. La empatía puede ser una utopía si no hay perdón y si no hay unidad. Y digamos que desde ese contexto yo creo que nosotros como periodistas tenemos una gran responsabilidad en la narrativa que manejamos en los medios de comunicación, en un escenario donde lamentablemente todos los días estamos generando conflicto. Y cuando yo llego a este escenario y los escucho a ustedes exponer cada una de las perspectivas en torno a lo que se vive aquí en el día a día, entonces recuerdo que cuando yo estaba en la Facultad de Comunicación Social, una de las clases que nunca se me va a olvidar fue el Tour de la Muerte. Imagínense, lo llevan a uno a un Tour de la Muerte en periodismo en Colombia. Pues sí, yo sé que es peligroso, han asesinado 160 periodistas en el país en los últimos años. Pero ¿qué puede aprender un periodista en el Tour de la Muerte? Y era con un antropólogo, y llegamos a una morgue y había un cadáver, y entramos todos los estudiantes de primeros semestres de comunicación, vimos la autopsia, y entonces, pues claro, eso pues generó un gran impacto, ¿no?, para todos nosotros, entender la fragilidad de la vida, ¿no?, comprender la fragilidad de la vida y pensar cómo había sido la vida de esas personas que estaban allí. Y ante esa falta de sensibilidad, entender que muchas veces nosotros pensamos y sentimos, o sentimos y actuamos, pero no pensamos, sentimos y actuamos al mismo tiempo. No somos personas íntegras. Y en ese contexto está el conflicto. ¿Por qué? Porque no hay una esencia, no hay una cultura del perdón. El problema de la guerra, el problema de la violencia, es un problema que nace precisamente de un tema cultural, absolutamente. Los problemas de América Latina no son muy distintos de los de España o de los de Europa, absolutamente. Estamos en un escenario en donde lamentablemente hoy nos encontramos ante unos fenómenos de desigualdad, de violencia de género, de tanta inhumanidad, absolutamente. Todos los días cubro noticias, trabajo con distintos medios de distintos países y tengo que dar noticias tan terribles, todos los días, a toda hora, y parece ya no importar. Y ustedes hablan de una serie de Netflix que les preocupa, pero es que somos los medios los que también estamos generando ese miedo y esa cultura de guerra y esa cultura de Netflix, de Griselda, de narcos, eso es lo que están viendo los jóvenes. No hay una cultura, no hay una educación con una cultura para la paz. Y la narrativa de los gobiernos, todos dicen lo mismo y no dicen nada. Vivimos en un mundo de mentiras, donde contar la verdad es un riesgo, donde hacer un periodismo consciente está por fuera de los planes de todos los grupos corporativos, del grupo Prisa, del grupo... Es que los medios los manejan las corporaciones y nosotros decimos es lo que nos dicen que digamos. No existe libertad de expresión, pero tampoco puede existir libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Entonces, todos estos conflictos que nos encontramos acá, todos estos problemas, el abandono de la tercera edad, el abandono de los familiares, todos estos problemas de violencia intrafamiliar, toda esta violencia de género, no es otra cosa que el resultado de un sistema que ya no funciona, Y esa es la reflexión que se hace en El Dorado si existe, ¿no? Que parte del libro nace de ese mito de los conquistadores españoles que buscaban una ciudad de oro perdida en América, ¿no? Y que perdían la vida y buscaban... No. El Dorado está dentro de cada uno de nosotros. Hay que empezar a trabajarlo desde ahí. Y la sanidad física que se trabaja acá también debe ser una sanidad para el alma, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quería compartir esta experiencia. Bueno, les invito a leer mi libro, de hecho traje algunos otros libros si lo quieren. Realmente le agradezco muchísimo a Elena por este espacio, no me voy a extender más porque ya el tiempo está muy cortico, pero digamos que básicamente quiero
decirles que la verdad no es un ejercicio de la memoria, la verdad es un ejercicio del alma. Y para encontrar la paz tenemos que sanar, tenemos que perdonar, tenemos que construir. Y todo esto nace de la cultura, de la cultura del ser, de la cultura de nuestra propia vida, de esa misión que tenemos que forjar desde acá, desde un lugar como el Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde ustedes cada día se enfrentan a innumerables desafíos, pero acá, en este lugar, empieza la cultura de paz. Muchísimas gracias.